¿Alguna vez has escuchado la frase, dale a un ingeniero poder ilimitado y verás de lo que es capaz? En el mundo de las carreras, esa frase es una mentira, porque en el automovilismo moderno, el poder nunca es ilimitado. Vivimos en la era de la restricción. Reglamentos de 1000 páginas, límites de flujo de combustible, restricciones de presupuesto y sensores que vigilan cada milímetro del coche. ¿Las reglas existen para protegernos? Sí. ¿Para mantener la igualdad? También. Pero en el fondo, las reglas son una jaula. Porsche construyó una dinastía respetando esas reglas, ganaron Le Mans, ganaron el campeonato mundial, dominaron la resistencia. Pero, para los genios encerrados en el centro de desarrollo de Weissach, ganar no era suficiente. Sentían que su creación, el 919 Hybrid, era un león enjaulado en un zoológico, obligado a correr al 60% de su capacidad para no romper la ley. Pero, ¿qué pasa cuando abres la jaula? ¿Qué pasa cuando tomas el libro de reglas de la FIA, le echas gasolina y le prendes fuego? El resultado es un monstruo que rompió la lógica. Un coche que superó a la Fórmula 1, que destrozó un récord de 35 años que se creía imbatible en el infierno verde y que hizo que sus propios creadores dijeran, nos hemos pasado de la raya. Hola mis queridísimos amantes del motor, sean todos bienvenidos al canal. Hoy no vamos a hablar de un coche de carreras, hoy vamos a hablar de un experimento científico fuera de control. Hoy te voy a contar la historia completa del Porsche 919 Hybrid Evo, la máquina que demostró que, a veces, las reglas están ahí para ser destruidas. Prepara algo de tomar y ponte cómodo, porque hoy hay clases de ingeniería de la buena. Para entender por qué Porsche hizo esto en 2018, tenemos que entender su ADN. Porsche no corre para vender camisetas. Porsche corre para probar que son superiores. En los años 70 y 80, esta gente no ganaba carreras, sino que las secuestraban. Con el legendario 917K en el 70 y 71, o con los inmortales 956 y 962 del Grupo C en los 80. Ganaron Le Mans durante 7 años consecutivos. Era un dominio tan absoluto que la competencia simplemente se rendía antes de empezar. Pero en los años 90 y 2000, Porsche se durmió. El Mundial de Resistencia colapsó en el 93 y la marca se centró en sobrevivir financieramente. Se retiraron a las sombras, ganando alguna vez en GT, pero dejando la categoría reina vacía. Y claro, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Audi, su primo corporativo, tomó el trono y se convirtió en el rey de Le Mans durante una década. Pero en 2014 el gigante despertó. El anuncio fue sutil. Estamos de vuelta. Todos pensaban que presentarían un 911 más rápido en el Salón de Ginebra, lo típico de siempre. Pero cuando levantaron la lona, lo que había debajo no era un 911, era una nave espacial, era una promesa, era el 919 Hybrid. El objetivo era claro, iban a recuperar el trono, pero el reglamento del WC en 2014 era una pesadilla matemática. No limitaban la potencia del motor, limitaban la energía, te daban una cantidad exacta de gasolina por vuelta. Si te pasabas una gota, te descalificaban. Era como pedirle a Usain Bolt que corriera los 100 metros planos respirando solo a través de un popote. Hablemos de ingeniería, porque lo que había debajo de esa carrocería era fascinante. Mientras Audi usaba diésel y Toyota usaba motores V8 atmosféricos grandes, Porsche eligió el camino más extraño, el downsizing extremo. Montaron un motor diminuto, un V4 de solo 2.0 litros. Es un motor que podrías encontrar en un coche compacto hoy en día, pero este V4 era una pieza de joyería. Estaba turboalimentado, tenía inyección directa y era capaz de girar a 9000 revoluciones. Por sí solo, generaba 500 caballos de fuerza.
Pero la magia estaba en la hibridación. Porsche eligió la clase más alta permitida, la de 8 megajulio, usando dos sistemas de recuperación, el KERS y el EARS. Uno recuperando energía en la frenada y el otro usando los gases calientes de escape para generar energía, incluso cuando el piloto pisaba a fondo. En total, cuando el piloto pisaba el botón de boost, el coche entregaba 900 caballos de fuerza y se convertía en tracción total temporalmente. Y los resultados, al principio dolieron. 2014 fue un año de aprendizaje. Rompieron motores, fallaron baterías, pero en 2015, 2016 y 2017, el 919 se convirtió en la bestia que siempre fue. Ganaron Le Mans 3 veces seguidas. Ganaron el campeonato de pilotos y constructores, lo ganaron absolutamente todo. Pero la victoria de 2017 fue especialmente épica. A las 4 horas de carrera, el coche número 2 pierde el motor eléctrico delantero. Pasan 1 hora en boxes reparándolo. Salen últimos, a 18 vueltas del líder. La carrera parecía perdida. Pero Le Mans es cruel. El Toyota líder se rompió. El otro Porsche se rompió. Y el 919 número 2, conducido por Brandon Hartley, Timo Bernhard y Earl Bamber, empezó una remontada suicida. Vuelta tras vuelta, adelantaban coches, logrando un total de 56 adelantamientos, recuperaron las 18 vueltas de retraso y pasadas las 24 horas, ganaron la carrera. Fue la despedida perfecta. Ya que a finales de 2017 llegó la noticia que nadie quería escuchar. Porsche anunció oficialmente su retiro del Mundial de Resistencia. La junta directiva declaró que querían enfocarse en la Fórmula E y en el lanzamiento del Taycan eléctrico, diciendo también que la categoría LMP1 era demasiado cara de mantener. El 919 Hybrid, el rey de la resistencia, estaba condenado a ir al museo a guardar polvo. Pero los ingenieros sabían algo que los directivos no. Así que, antes de apagar las luces del taller, hicieron una propuesta indecente a los ejecutivos. Les dijeron, déjennos hacer una gira de despedida, pero esta vez, sin reglas de por medio. Así nació el proyecto Tribute Tour. El objetivo oficial era despedirse de los fans, pero el objetivo real era humillar a todo lo que tuviera ruedas. Tomaron el chasis del 919 campeón de 2017 y empezaron a quitarle las esposas. Lo primero que voló por la ventana fue el flujómetro de combustible, ese sensor maldito que limitaba la gasolina. Al quitarlo, simplemente reprogramaron el software del motor V4 para que inyectara toda la gasolina que físicamente pudiera quemar. ¿El resultado? El motor de combustión pasó de 500 caballos a 720 caballos de fuerza solo con un cambio en el software. Una locura. Pero no se detuvieron ahí. El sistema híbrido también estaba capado por el reglamento. Solo podían usar cierta cantidad de energía por vuelta. Y al eliminar ese límite, el motor pasó de 400 a 440 caballos de fuerza, sumando un total de 1160 caballos de fuerza en un coche que pesa menos que un Toyota Yaris. Y si hablamos de aerodinámica, no se queda atrás, ya que el 919 Hybrid Evo contaba con DRS al igual que un Fórmula 1, pero este abría tanto el alerón delantero como el trasero. Contaba con un alerón gigantesco y los faldones laterales móviles que sellaban el coche contra el piso, creando el famoso efecto suelo, el cual estuvo prohibido durante décadas, aumentando el downforce en un 53% respecto al coche del 2017. Se dice que tenía una carga aerodinámica mucho más alta que la de un Fórmula 1 de la época, y que a altas velocidades se podía manejar de cabeza. Era como si una mano gigante pegara el coche al suelo. Pero faltaba el ingrediente secreto, los zapatos. Michelin desarrolló unos neumáticos confidenciales. Usaban un compuesto tan blando y pegajoso que se calentaba instantáneamente sin necesidad de mantas térmicas. Eran gomas de clasificación de Fórmula 1, pero diseñadas para aguantar la tracción total
de un LMP1 y así el monstruo estaba listo. Se llamaba 919 Hybrid Evo y su primera víctima tenía nombre y apellido: Lewis Hamilton. Abril de 2018, circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica. Este es el patio de recreo de la Fórmula 1. El récord de la pista lo tenía Lewis Hamilton con su Mercedes W08 de 2017. Un tiempo de 1 minuto 42 segundos y 553 milésimas de segundo. Nadie, absolutamente nadie, en el mundo del motor creía que un coche de resistencia sería capaz de acercarse a los tiempos de un Fórmula 1, ya que un Fórmula 1 es más ligero, más ágil y está diseñado para una sola cosa: el sprint, mientras que un LMP1 está diseñado para cumplir un único objetivo: durar 24 horas, por lo que son animales diferentes. El piloto elegido fue Neil Johnny. Neil salió a pista una mañana fría. El objetivo no era solo batir el récord de los prototipos, iban a por el récord absoluto. En la primera vuelta lanzada, los ingenieros en los monitores pensaron que el GPS estaba roto. La velocidad con la que el 919 Evo subía por Eau Rouge desafiaba la lógica. El coche no se levantaba, iba pegado como una lapa. En la recta de Kemmel, alcanzó los 359 km por hora. Eso son 12 km por hora más rápido que el Fórmula 1 de Hamilton. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro se detuvo, marcando un tiempo de 1 minuto 41 segundos con 770. Lo habían logrado. Fueron 0.783 segundos más rápidos que la pole position de Hamilton. Un coche gordo de resistencia había humillado a la máxima categoría del automovilismo en su propio terreno. El paddock de la Fórmula 1 entró en pánico. Porsche había demostrado que sus reglas restrictivas estaban frenando el progreso tecnológico, pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque Spa era solo el calentamiento. Porsche quería un reto real. Querían ir al lugar donde la Fórmula 1 no se atreve a correr desde hace 40 años. Querían ir al infierno verde. Nürburgring, también conocido como el infierno verde, son 20.8 kilómetros de terror, 73 curvas, ciego, bacheado, estrecho y sin margen de error. El récord absoluto de esta pista era sagrado. Pertenecía a Stefan Bellof, quien en 1983, con un Porsche 956, hizo un tiempo de 6 minutos 11 segundos con 13. Durante 35 años, nadie se atrevió a acercarse, ni la Fórmula 1 ni los hypercars modernos. Se consideraba imposible de batir por física y por seguridad. Todos decían que era un récord eterno. Todos menos Porsche. El 29 de junio de 2018, Porsche llevó el 919 Evo allí. El piloto seleccionado fue Timo Bernhard, un especialista del ring que conoce cada curva, cada recta y cada bache de este lugar. Y aún así, Timo estaba asustado. Los simuladores decían que el coche podía bajar de los 6 minutos. Pero el simulador no siente miedo. El simulador no muere si se estrella en el Flugplatz. Timo salió a pista y lo que vimos en la onboard no parecía real. Parecía un videojuego puesto en velocidad por 2. El Porsche 919 Evo generaba tanta carga aerodinámica que en las compresiones como en Fuchsrover, el piloto soportaba fuerzas de hasta 5G verticales, por lo que la suspensión estaba al límite de colapsar. En las curvas rápidas, el sistema híbrido empujaba al coche hacia adentro. Era como si tuviera un gancho invisible. Pero hubo un problema que nadie calculó. El coche era tan rápido que el sistema híbrido no tenía tiempo de recargarse. Las zonas de frenada eran demasiado cortas. Timo tenía que gestionar la energía manualmente con botones en el volante, a 300 km por hora mientras el coche saltaba por los aires.
Cuando apareció en la recta final de Notting Hill, iba a 369 kilómetros por hora. Todo el equipo contuvo la respiración. Sabían que iban a batir el récord de Beloff, pero no sabían por cuánto. ¿Acaso serían 6 minutos? Tal vez 5 minutos 50 segundos. Al cruzar la meta, el reloj se detuvo junto a la respiración de todos en el paddock, ya que sabían que habían hecho historia. Con un tiempo final de 5 minutos, 19 segundos con 546, no solo batieron el récord, lo aniquilaron. Le bajaron 51 segundos a una vuelta que se consideraba insuperable. Para que tengan una referencia, un coche deportivo de calle muy rápido, como un Porsche GT3, tarda menos de 7 minutos y esto ya es una locura. El 919 Evo hizo 5 minutos con 19 segundos. Su velocidad media fue de 233.8 kilómetros por hora. En una carretera rural con baches y muros de concreto a los lados, es, sin duda alguna, la hazaña de conducción más impresionante del siglo XXI, dando el final más épico a la historia de la bestia que decidió salir de su jaula. Después de ese día, en el infierno verde, Porsche cumplió su promesa. Guardaron el 919 Evo, lo retiraron invicto. Nunca compitió en una carrera real contra otros coches, porque no hubiera sido una carrera normal, sino una masacre. Algunos dirán que la Fórmula 1 recuperó el récord de Spa unos meses después, y es cierto, pero eso no quita el mérito. Un coche diseñado para durar 24 horas peleó de tú a tú contra coches diseñados para darlo todo durante 2 horas. El 919 Evo nos enseñó una lección valiosa. Nos enseñó que los límites que creemos que existen, como los de la física, de los neumáticos o del cuerpo humano, a menudo son solo barreras mentales impuestas por las reglas. También nos enseñó que hay quienes pasan la vida conservándose, viviendo en una jaula, y que hay quienes la pasan persiguiendo algo más grande que ellos mismos. Nos mostró qué pasa cuando dejas que los ingenieros sueñen sin miedo a ser descalificados. Por eso, te invito a que seas el ingeniero de tu propia vida. No aceptes las restricciones que otros te imponen. Construye una vida sin límites, rompe tus propios reglamentos y atrévete a cruzar la barrera de lo que todos consideran imposible. Hoy, el 919 Evo descansa en el Museo de Porsche en Stuttgart. Si vas a verlo, acércate a él. Mira sus cicatrices. Mira el nombre de todas las personas que hicieron posible sacarlo de su jaula. Y recuerda que estás viendo al dinosaurio más rápido que jamás pisó la tierra. Una máquina que nació enjaulada, pero murió libre. Y ahora te pregunto a ti, mi querido amante del motor. Si la Fórmula 1 quitara todas sus reglas mañana, ¿crees que podrían superar el tiempo del 919 en Nürburgring? ¿O ese récord será eterno? Déjame tu teoría loca en los comentarios, ya que los voy a estar leyendo. Sin más que decir, si te ha gustado este viaje por la ingeniería extrema, revienta ese botón de like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima clase de velocidad. Yo soy Oscar Molina de OEA Performance y como siempre, nos vemos en la próxima Bandera a Cuadros. Chao, chao.